que debiéramos aspirar nosotros, llegar a ser considerados siervos de Cristo Jesús, de Jesucristo, aquel que murió por nosotros y que hoy día está exaltado allá en lo alto. Entonces, Pablo, lo único que les va a recordar a Timoteo, o sea, a los de Filipos, es de quién va la carta. Pablo la escribe, pero esta carta sin duda que contiene lo que el Señor quería que se comunicara a la iglesia. ¿Por qué? Porque fue hecha por Pablo. ¿Y quién es Pablo? No es nadie más que el siervo de Jesucristo. Entonces Pablo les parte recordando a los hermanos, lo que viene acá adelante no nace de la intención mía solamente, sino que es inspirada por Dios, y como es inspirada por Dios, va a ser útil para los hermanos en Filipos. Y Pablo no solamente se va a referir a él, sino que va a decir Pablo y Timoteo. Hay un consiervo que está junto a él, hay un hermano que le está apoyando. Y ayer tuvimos nuestra jornada de discipulado. Y qué hermoso sería que nosotros tuviéramos junto a nosotros a un Timoteo. Un hermano que pudimos preparar, que lo vimos llegar a la iglesia, que lo empezamos a discipular, que lo acompañamos y que después es uno con nosotros que se encarga de los demás hermanos. Entonces es un lindo desafío el que estábamos viendo ayer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Discipular al otro. ¿Y cuál sería lo más hermoso que usted podría tener? Servir junto a otro hermano que usted discipuló. ¿Por qué? Porque ese crecimiento, como vimos ayer, no lo va a producir usted, sino que lo produjo el Señor usándolo usted. Entonces, qué hermoso ver que Pablo no se adueña del ministerio, no es egoísta, invita a otros al servicio, los prepara, los capacita y después sirve junto a ellos y dice Pablo y Timoteo. ¿Y qué son ellos dos? Siervos de Jesucristo. ¿Y a quién les va a escribir? Les va a escribir a todos los santos que están allá en Filipos. Y la palabra santos tiene una doble implicancia. Primero, indica que su manera de vivir es piadosa, es limpia, que si uno los ve, puede identificar a un hermano que se comporta santa y piadosamente, como lo dice Pedro, sed santos como Dios es santo. O sea que escrito está, sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. Entonces, son hermanos que en la vida práctica reflejan un buen conducir, una vida limpia, una vida pura. Son ejemplos de pureza, de piedad y viven santamente. Pero tiene una segunda implicancia y más importante, que espiritualmente han sido apartados por Dios para Él mismo. Y qué hermoso es pensar que si nosotros somos parte de su iglesia, así se nos debiera decir a nosotros, los santos. ¿Por qué? Porque somos apartados para el Señor, somos de Él, propiedad suya, comprado en la cruz del Calvario. Entonces, le está diciendo a los de Filipos, ustedes que han sido separados por Dios, ¿para qué? Para vivir de manera santa y piadosa. Así le está refiriendo Pablo. Y qué hermoso sería. Supongamos que llegara una carta, ustedes, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer al hermano Daniel Cuquín, pero no tengo una relación tan cercana como la que ustedes de seguro tienen con él. Y qué hermoso sería que llegara una carta del pastor Daniel Cuquín y dijera, el pastor Daniel Cuquín, siervo de Jesucristo, en Estados Unidos, a los santos que están en la Farfana. ¿No sería bonito que hasta allá llegara el conocimiento de una vida santa y piadosa y que es fruto de que el Señor nos apartó? Sería un hermoso llamado. Y dice que llama como a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y aquí tenemos otra linda verdad. ¿En dónde se encontraban geográficamente? Geográficamente estaban en Filipos. Pero ¿en dónde están ellos? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su sostén? ¿En quién están viviendo? En Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que comprender que físicamente nos encontramos acá hoy día en la Farfana, pero espiritualmente nos encontramos posicionados en Cristo Jesús, en Él en quien realizamos nuestra vida. Por eso Pablo decía que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque su vida está en Cristo. Y después, para cerrar el saludo, dice que la carta va dirigida a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y aquí ocupa dos palabras. Obispos es episcopo. El episcopo es una persona, espero haberlo dicho bien, Nemi, porque si no, Nemi después me dice, esa palabra no era así. Pero el episcopo es alguien que está sobre, que mira desde arriba. Es aquel que también se le ha llamado el sobreveedor. Se compone de dos palabras, epi, sobre,
Y escopeo, mirar o vigilar. Es como un supervisor, el que está sobre los hermanos, preocupándose por su vida espiritual, preocupándose por cómo está su crecimiento, determinando cuáles son los peligros para esa grey, intentando eliminar lo que no conviene, intentando purificar lo que es la sana doctrina y la enseñanza para que estos hermanos puedan crecer en la verdad. Y ahora, nosotros tenemos acá en medio de nosotros un episcopo. Sí, tenemos al pastor Víctor, que el pastor Víctor se ha encargado de enseñar la sana doctrina, que se ha encargado de preocuparse de nosotros. Y debiéramos estar entonces agradecidos, porque los hermanos en Filipos podían dar gracias de que había un hermano, por lo menos, que se preocupaba de su vida espiritual y se preocupaba de su crecimiento. Y nosotros hoy en día, 2000 años después, podemos dar gracias porque en nuestra iglesia tenemos un hermano que se dedica al ministerio, que se preocupa por los hermanos, que se preocupa por la enseñanza y que está interesado en cada uno de nosotros y nuestro crecimiento espiritual. ¿Y cómo es posible que se mantenga la misma figura? Bueno, porque es la iglesia del Señor, Él la sostiene y Él pone a los hermanos con sus dones como es necesario. Y después viene la palabra diáconos. La palabra diáconos lo más probable es que venga del verbo dioko, que es apresurarse, seguir en pos, realizar algo. El diácono tiene muchas definiciones en la Biblia, tiene muchos usos, pero básicamente es uno que sirve a otras personas. ¿Y no tenemos hermanos así en la iglesia? De hecho, tenemos el cuerpo de diáconos, que cumplen una función doble, porque también se preocupan por nuestra vida espiritual y también los vemos aquí realizando algunas labores para nosotros. Entonces, qué hermoso ver que el Señor crea su iglesia, la constituye de una forma, establece a unos pastores, a otros, como vemos acá, los estableció como diáconos, y vemos que avanza el tiempo y hoy día en nuestra iglesia podemos seguir observando esas mismas figuras, pero no depende de las características de nuestros hermanos. No depende de que el pastor Víctor tenga muchas cualidades o que los diáconos tengan muchas cualidades o que hermanos que están acá sirviendo a otros tengan muchas cualidades. ¿Por qué se da? ¿Por qué perdura eso en el tiempo? Porque el Señor es quien mantiene su iglesia. Por eso dice, a los santos que están en Cristo Jesús. Tiene que ver con que la iglesia está sostenida en el Señor y que Él la va dirigiendo como Él bien quiere. Y debiera ser un motivo de gratitud en nuestros corazones el considerar a nuestros pastores, considerar a nuestros diáconos, considerar a los líderes de los ministerios que están sirviéndonos constantemente. Debiera ser un motivo de oración, un motivo de gratitud, porque como dije, no se da en todas las iglesias. Hay iglesias en donde no hay una cantidad tan vasta de hermanos, donde usualmente en el sur hay varias iglesias que están sin pastor, porque nadie se quiere ir a pastorear al sur. Entonces, nosotros tenemos una bendición hermosa de contar con lo mismo que está diciendo acá. ¿En qué entonces debemos trabajar nosotros? En ser conocidos como los santos en Cristo Jesús. Luego de eso, el apóstol Pablo va a expresar cuál es su deseo para con estos santos. ¿Qué quiere de ellos? Bueno, lo expresa ahí en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A mí me resonaron las palabras de Hendrickson que vimos cuando estudiamos Efesios, que decía, la gracia es la fuente, la paz pertenece al chorro de bendiciones espirituales que de esta fuente emanan. Esta paz es la sonrisa de Dios que refleja en el corazón de los redimidos, la seguridad de la reconciliación mediante la sangre de Cristo y la auténtica integridad y prosperidad espiritual. Es la gran bendición que Cristo otorga a la iglesia mediante su sacrificio expiatorio y que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el apóstol Pablo les dice a los de Filipos, gracia y paz a vosotros, ¿qué entendían ellos por gracia? Entendían el favor del Señor, este favor inmerecido y que lo hemos vivenciado los de Filipos y nosotros en dos ocasiones. Primero, en la cruz del Calvario, porque sin duda que nuestra salvación fue por gracia. De hecho dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios. Entonces la primera vez que gustamos la gracia fue en la cruz del Calvario, donde el Señor se entregó a sí mismo por nosotros los pecadores. Y la segunda instancia donde hemos recibido la gracia es en nuestro diario vivir, donde sentimos el favor y la ayuda del Señor para mantenernos firmes en la fe, sin fluctuar, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las complicaciones que podemos tener. Y finalmente, ¿a qué se refiere con la paz? De nuevo, tienen dos sentidos. Paz en el sentido del Calvario, porque tenemos que Cristo es nuestra paz. Recordemos en Efesios que dice que Cristo es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno. ¿Quién es la paz? Cristo. ¿Cómo estableció la paz entre nosotros y Dios?
muriendo en una cruz. ¿Y qué hizo? Nos dio paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, va a decir Romanos 5. Entonces, tenemos que, así como los hermanos en Filipos entendían que cuando el apóstol Pablo les decía gracia y paz a vosotros, ellos al tiro recordaban, el sacrificio por Jesucristo fue por gracia. Con esa gracia estableció la paz entre el Señor y yo, y hoy en día puedo vivir con el favor del Señor y en paz, primero para con Dios, pero también por los hombres, porque fue obrada. ¿Por quién? Ahí dice, por nuestro Padre y por el Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo inicia la carta de forma muy hermosa. Les está diciendo, ustedes que son los santos, ustedes que son los santos en Cristo Jesús, ustedes que en su iglesia tienen obispos, ustedes que en su iglesia tienen diáconos, ustedes que han gozado la gracia y la paz, sigan viviendo en esa gracia y paz. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Después de eso, el apóstol Pablo va a partir con su oración. Y aquí nos vamos a detener más tiempo. Del versículo 3 al versículo 11 dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí vamos a encontrar con una oración que realiza el apóstol por los hermanos de Filipos. ¿Y qué va a hacer primero? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y qué lindo pensarlo así. El apóstol Pablo le está diciendo, cada vez que yo estoy orando y viene a mí el recuerdo de ustedes, lo único que puedo hacer es dar gracias a mi Dios. Y por eso dice, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre que en su pensamiento cruzan los hermanos que están en Filipos, su oración es, gracias Señor por ellos. Yo pensaba, consideremos todas las cartas. Si el apóstol Pablo hubiera pensado en los de Corinto, que sabemos que tenían varios problemas, ¿qué hubiera orado el apóstol Pablo? Decía, Señor, ayúdales mucho, déjame ir con ellos para ordenarles. Seguramente ese era el deseo del apóstol Pablo, poder viajar a Corinto para poder ordenar aquellas cosas que estaban mal, donde tenemos en las cartas de Corinto que hay un caso de inmoralidad que el apóstol Pablo tiene que juzgar, en donde tiene que ordenar la iglesia. Entonces, si pensaba el apóstol Pablo en los de Corinto, Señor, ayúdales y permíteme ir a poner orden. Si después pensaba en los de Éfeso, recordemos que ellos tenían esta lucha entre judío y gentil. ¿Qué somos ahora? Bueno, el apóstol Pablo hubiera orado diciendo, ayúdales a comprender la unidad del cuerpo de Cristo, que somos uno, que de dos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, que ahora somos la iglesia. Si hubiera pensado en los de Galacia, no sé si recuerdan ese versículo donde le dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para seguir un evangelio diferente? No que haya otro diferente, pero que ellos habían sido fascinados. Cuando les dice fascinados, le está diciendo torpes. Tontos básicamente, o Gálatas torpes, que él los engañó para seguir algo distinto. Entonces, pensando eso, ¿qué hubiera orado el apóstol Pablo? Hubiera dicho probablemente, te pido por los de Galacia, ayúdales a no irse tras otro evangelio falso, que no se fascinen con las palabras de otros, que perseveren en la fe. Y cuando llega a los de Filipos, ¿qué piensa? Bueno, dice, gracias por ellos. Ahora, cuando otras personas, cuando otros hermanos piensen en la iglesia de la Farfana, ¿cuál va a ser la oración de ellos por nosotros? Que el Señor nos ayude a mantener la unidad, pero porque estamos desunidos. Que el Señor nos ayude a volver a la fe correcta, a la Biblia, porque nos hemos extraviado de la verdad. O simplemente palabras de gratitud, porque somos una iglesia que se levanta y lo único que hace es predicar el mensaje de salvación a toda criatura, discipulándolos, cumpliendo con la misión que entendemos que el Señor nos ha dado a través de su palabra.
La idea es que eso debieran decir otros de nosotros. Gracias por esa iglesia. Ahora, el apóstol Pablo, como decía, estaba agradecido por los de Filipos. ¿Y por qué estaba agradecido con ellos? El versículo 4 responde: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo estaba, como dije, agradecido, pero no solo agradecido, está gozoso, está muy feliz al considerar a los hermanos de Filipo. ¿Y cuál es la característica de ellos? Como dice el versículo 5, vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Entender así, como está traducido este versículo, se vuelve un poco complejo. ¿Cómo lo podemos entender? Lo podemos entender de la siguiente forma: por vuestra comunión hacia el evangelio. Cuando habla de comunión, entendemos que se refiere a la participación. El apóstol Pablo agradece por la participación de ellos hacia el evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso es lo que dice el versículo 5, leído de la forma en que les digo, donde comunión es participación y en él, sería mejor cambiarlo por un hacia, una dirección, sería así: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra participación en el evangelio, por vuestra participación hacia el evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces el apóstol Pablo está dando gracias porque la iglesia de Filipos tenía un vivo interés en lo que era la evangelización. Ahora, ¿cómo demostraron este interés práctico? Bueno, Hechos 16:40 dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entre esos hermanos está Pablo. Pablo había estado allá, gracias, ahí está el versículo. ¿Y qué hizo la iglesia en Filipos? Los consoló. Y dice que y después de eso ellos se fueron. Pero estuvieron un tiempo con los de Filipos, le entregaron fuerzas para seguir adelante con su ministerio y así continuaron y así Pablo pudo continuar con lo que fue el evangelio. ¿Qué más hicieron? Ayudaron al apóstol en la evangelización directa. Filipenses 4:3 dice: asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, ¿había un interés por el evangelio? Por supuesto que sí. Los hermanos de Filipos podían decir: nosotros podríamos haberse puesto iglesia, no está el nombre, bueno, iglesia misionera en Filipos. ¿Y cómo demuestran que son misioneros? Porque primero ayudan a los misioneros, ayudan evangelistas, ayudaron al apóstol Pablo a seguir con su ministerio. Segundo, apoyaron al apóstol Pablo evangelizando ellos directamente. Y tercero, sin duda es que dirigieron ofrendas al apóstol Pablo. De hecho, esta carta nace como un agradecimiento por la ofrenda recibida por el apóstol Pablo. Entonces, sin duda que ellos tenían un corazón en lo que era el evangelismo. El corazón de los hermanos de Filipos estaba en la obra evangelizadora y lo demostraban con hechos. Y Pablo está agradecido porque sabe que el Señor va a continuar obrando y va a seguir trabajando en sus vidas hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Gracias, Jehová. Está Pablo persuadido de que la participación de los filipenses en las tareas del evangelismo no se detendrán, sino que van a continuar. Y aquí nosotros tenemos que de nuevo hacer un alto, una reflexión. Nosotros nos llamamos Iglesia Bautista Misionera La Farfana. En La Farfana ya estamos, por eso no hay que preocuparnos. Pero dice Iglesia Bautista Misionera. ¿Qué estamos haciendo con las misiones? O mejor, ¿qué estamos haciendo con el evangelio? Los de Filipos dan 3 ejemplos. Primero, ayudaron, como dice acá, consolaron y permitieron que siguiera Pablo en su camino a evangelizar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los que están evangelizando? Y ahora no es solamente un aspecto monetario, es cuidarlos en oración, estar pendiente de ellos. Yo creo que más de alguno de nosotros conoce a un hermano que dejó su iglesia local y que fue a servir a presentar el evangelio a otros lugares. Bueno, preocupémonos por ellos como los de Filipos. ¿Qué más hacían los de Filipos? Ayudaron al apóstol en la evangelización directa. ¿Estamos evangelizando?
¿Estamos realizando la labor de presentar el Evangelio a toda criatura? Sabemos que hay hermanos y sobre todo hermanas que en nuestra congregación se dedican a lo que es presentar el Evangelio a toda criatura. Pero si queremos ser una iglesia caracterizada porque presentamos el Evangelio, no puede ser un grupito de hermanas. Tiene que ser toda la iglesia la que en comunión presentan el Evangelio a toda criatura. Y finalmente, con ofrendas dedicadas a los hermanos que están dedicándose a la obra evangelística. Sabemos que quizás no todos tienen los recursos para poder hacerlo, pero es una parte los que pueden hacerlo, contribuir al ministerio que está realizando otro hermano, porque de nuevo, ese ministerio es realizado, como decía el versículo 1, en Cristo Jesús. Son hermanos nuestros que dejaron sus comodidades, muchos de ellos, para poder servir. Entonces, ¿qué debiéramos hacer nosotros? Ayudar, apoyar en oración, preocupándonos. Si no podemos ir, podemos orar por ellos. Después, evangelizando. Y no requiere que se vayan lejos para evangelizar. Esa es una cuestión media romántica que se ha puesto en la cabeza de nosotros, que para evangelizar me tengo que ir a lo más lejos, a donde ni siquiera conozco el idioma, ni siquiera sé la cultura, pero quiero ir a evangelizar allá. Eso no es evangelismo. Evangelismo viene de evangelio, y que es entregar buenas nuevas. ¿Y en dónde podemos entregar buenas nuevas? Yo por lo menos en mi trabajo. Usted, si trabaja, ahí tiene un campo donde evangelizar. Si vivimos en un lugar, hay un vecino por lo menos, si estamos en departamento arriba o abajo, o puede que los dos, un vecino al lado. Si vivimos en casa, tenemos un pasaje, o yo que vivo en avenida estoy más complicado que ustedes porque tengo un montón de casas de las cuales me puedo preocupar. Entonces eso es evangelismo. Como dije, muchas veces nos quedamos con esta noción de que tengo que ir muy lejos para predicar el evangelio y al final nunca predicamos el evangelio porque estamos esperando a irnos lejos. Y al final, como no nos vamos nunca predicamos el evangelio. Ahora, no digo que esté mal salir de nuestro lugar de confort para ir a predicar el evangelio, pero no veo en la Biblia que haya algún hermano que el Señor lo haya llevado lejos y que no haya predicado el evangelio primero a su comunidad. El evangelio parte en casa. El evangelio parte predicándome a los cercanos. Y de ahí si el Señor me quiere llevar a otro lado, amén. Y esperamos ser siervos útiles en el Señor. Pero yo no veo que el Señor tome a alguien que nunca predicó el evangelio para que vaya a predicar el evangelio a multitudes. No es por lo menos como lo veo. Entonces hay que tener un corazón evangelista. Hay que preocuparnos por el inconverso, anunciar el único mensaje que es digno de ser oído. Que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 6 que está persuadido de que el que comenzó esa buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, Pablo le dice a los de Filipo, ustedes ya son buenos. Yo estoy encantado con ustedes como iglesia, pero estoy convencido de que no va a quedar ahí, sino que van a seguir perfeccionándose, de que van a seguir adelante, de que van a seguir creciendo en el Señor. ¿Y por qué está seguro el apóstol Pablo de eso? Por el versículo 1. ¿En quién están? En Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no va a dejar que su iglesia se quede estancada. Si es una iglesia que está dando gloria a Él, que se está dirigiendo en su voluntad, sin duda que esa iglesia va a crecer y va a ir siendo perfeccionada. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que nos encontremos con nuestro Señor. Qué hermoso sería que cuando nosotros, que venga el Señor y nos presentemos delante de Él, supongamos que nos pusieron a todos juntitos, los de la farfana, así, estamos esperando que llegue nuestro Señor. Y llega y nos dice, bien, lo hicieron bien ustedes. Trabajaron, sirvieron, estoy gozosos con ustedes. ¿Por qué? Porque fueron perfeccionados, siguieron creciendo hasta el día que era hoy, que el Señor vino por nosotros. Ahora, para tener ese encuentro hermoso con Cristo Jesús, hay que trabajar hoy, no mañana, hoy. Entonces, los hermanos en Filipos son un gran desafío para nosotros, porque uno lee los de Corintios y dice, pucha, que vamos mejor que ellos. Pero cuando llegamos a los de Filipos, vemos una iglesia que el apóstol Pablo, como dije, va a llamar la atención a dos hermanas que se arreglen, pero digamos un problema cotidiano que se puede arreglar. No hay grandes problemas a los cuales tiene que dedicarle tiempo el apóstol Pablo. Y una iglesia de la cual el apóstol Pablo puede decir, ¿saben qué? Yo estoy seguro que el Señor los va a seguir perfeccionando hasta que Cristo venga. Y el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo
de la gracia. El apóstol Pablo dice, como me es justo sentir. ¿Qué está diciendo en esta parte? Ya ha dicho que está muy gozoso por esta iglesia. Lo que va a decir es, doy gracias de esta forma porque es justo que sienta esto de vosotros. La oración de gratitud de Pablo es lo que corresponde en justicia con el actuar de los de Filipos. Es justo que el apóstol Pablo sienta gratitud. Es el sentimiento que debiera tener. No puede sentir otra cosa, porque los de Filipo, se han hecho coparticipantes con la obra del apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo no está haciéndoles un favor al decir que se siente gozoso y que ellos se comportan de buena forma. Él está diciendo lo que es justo. No está agregando palabras bonitas. No está dando un saludo lindo. Permiso. No está dando un saludo lindo porque le acaba de llegar un donativo de esa iglesia. Lo único que está haciendo está explicando y dando a conocer lo que es justo. Es justo que el apóstol Pablo se sintiera alegre, es lo que correspondía, porque era una iglesia que, como dice acá, ¿qué ha hecho? Lo han acompañado en sus prisiones, en sus defensas, en la confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y me llamaba mucho la atención, como dice ahí, porque os tengo en el corazón, los tengo adentro mío. El apóstol Pablo estaba tan feliz con ello que dice, os tengo en el corazón, os llevo dentro de mí, porque no me han dejado solo. Y sin duda que la iglesia de Filipos fue un aporte para el apóstol Pablo. Ahora, cuando el apóstol Pablo está preso, él no estaba en Filipos. Entonces, ¿cómo esa iglesia dice que los acompañó en las prisiones, en la defensa, en la confirmación con el evangelio? ¿Cómo es que son coparticipantes si están lejos? El apóstol Pablo no está en Filipos. ¿Cómo puede ser posible esto? Porque de nuevo, la distancia no es impedimento para que nosotros podamos estar apoyando a otros hermanos. Pensemos en la oración. Cuando nos juntamos los miércoles, ¿no oramos por hermanos que a veces ni siquiera conocemos a algunos de nosotros? Porque algunos dicen, hermano, quiero pedir oración por un pastor que vive en tal lado. Y ahí nos enteramos que había un pastor en tal lado. Les pido oración por un misionero que está acá, que tiene este problema. ¿Y cómo lo podemos acompañar a la distancia? Por medio de las oraciones. Porque como vimos ayer, somos parte de una iglesia local, pero esa iglesia local es parte de la iglesia universal, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en quien todo el cuerpo bien concertado va creciendo. Y los hermanos de Filipos, como dice, han sido coparticipantes de la gracia. Y va a decir en el versículo 8, Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo va a decir que la respuesta de él es de amor hacia los hermanos. Está diciendo, al considerar a ustedes hermanos, lo único que brota de mí es amor, y el Señor es testigo de cuánto os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, la iglesia de Filipos acompañó al apóstol Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? El amor hacia los hermanos. Si nosotros queremos ser una iglesia caracterizada por el amor, donde los hermanos se aman unos a otros, ¿cuál es el paso previo? Como aquí decía, los tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Primero lo acompañaron. Y eso sin duda que esa comunión terminó haciendo que el sentimiento que fuera brotando es el amor. Entonces, la iglesia en Filipos nos va a hacer un llamado de atención a preocuparnos los unos por los otros. Porque si la iglesia de Filipos se preocupó por el apóstol Pablo que estaba lejos, ¿no se iban a preocupar con el que estaba más cerca? Obvio que sí. Entonces, es un llamado de atención a preocuparnos por los demás. Nosotros tenemos un grupo numeroso de hermanos. En las reuniones usualmente tenemos cerca de 100. Ahora, a un hermano, por ejemplo, pensemos al pastor, no le alcanza, yo creo, el tiempo en la semana para visitar, para hablar, para saber cómo están esos 100 hermanos que están asistiendo constantemente. Humanamente no se puede, porque también tiene que enfocarse en lo que es la enseñanza, tiene otros ministerios, pero ¿estamos colaborando nosotros con eso? El pastor podría decir de nosotros, los miembros de la iglesia, que nos tiene en el corazón porque lo hemos estado acompañando y somos participantes con él de la gracia, porque somos participantes con él de este hermoso ministerio, que es simplemente preocuparnos por el que está al lado de nosotros. De hecho, miren la fila en la que se sientan, vean los hermanos que están ahí. Podemos preocuparnos por ese grupito.
podemos mostrar el amor a los demás. Otra forma práctica de mostrar el amor a los demás y el cuidado es la reunión de oración. Porque entendemos que van hermanos cargados con muchos problemas y que necesitan muchas veces que otro ore por ellos. Y que sería triste que un hermano se conecte a la reunión de oración esperando pedir algo y que no haya ningún hermano conectado. ¿No sería desolador? Sería triste. No se sentiría acompañado. No sentiría el amor que en este caso Pablo está sintiendo y que está devolviendo también a los de Filipos. En el versículo 9 va a seguir hablando y va a decir: ustedes se han caracterizado por este amor. Pero ¿y qué pide en oración Pablo? Que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Cuando Nemi supo que me iba a llegar este versículo, me dijo: te aviso, ciencia es conocimiento, y conocimiento no puede ser de nuevo conocimiento, pero no es algo emocional. Y claro, estudiando, el versículo se podría traducir de la siguiente forma: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no sea un amor ciego, sino que sea un amor pensado, razonado. Frank Barker dice: el amor que Pablo desea es razonado, así que puede ser ejercitado en una forma bíblica. Samuel Pérez Millo lo complementa diciendo: el amor indulgente produce daño en lugar de beneficio, pero es correcto cuando se aplica con conocimiento en las diversas circunstancias de la vida. Sin duda que hay veces que estamos mal y que necesitamos que un hermano muestre su amor para con nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, el apóstol Pablo dice que sea un amor razonado, que no sea, ay, amo a todo el mundo, no, que sea reflexionado, que sea entendido, que sea con conocimiento de, y además discernido, saber cuándo sí, cuándo no, de qué forma sí, de esta forma no. El apóstol Pablo está orando para que ellos, ya que está ese amor en ellos, que crezcan en ese sentimiento. ¿Y para qué quiere que crezcan en ese sentimiento? Como dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo quiere que escojan o que aprueben lo mejor. No es que deben escoger entre lo bueno y lo malo, ya esta iglesia es buena. Entonces no están luchando entre lo bueno y lo malo. ¿Entre qué están luchando? Entre lo bueno y lo mejor. Entonces lo que está pidiendo Pablo es que esta iglesia tenga esa sensibilidad de escoger qué es lo mejor. Y escoger lo mejor produce 3 consecuencias en la vida del cristiano. Primero, produce sinceridad, pureza, honestidad, algo sin contaminación. Segundo, produce una vida irreprensible, una conciencia correcta para cuando comparezcamos frente a Cristo. Y tercero, el apóstol pide que lleven frutos de justicia, es decir, una justicia práctica, que ellos en la vida diaria puedan escoger lo que es mejor y que de esa forma lleven vidas sinceras, en donde nadie puede decir nada malo de ellos, por eso son irreprensibles, y en donde uno puede observar su vida y ver frutos de justicia. Cada una de estas cualidades está relacionada a lo que decía antes Pablo, que puedan discernir y conocer qué cosa es lo mejor. Ahora, solo son producidos por Cristo Jesús y son para la gloria y alabanza de Dios. Es decir, Pablo dice en estos últimos versículos que pide que puedan crecer en conocimiento y discernimiento, que vivan sabiamente, que puedan escoger o aprobar lo mejor. Y esto se va a reflejar en el modo de vida caracterizado por la sinceridad, buena conciencia y justicia, que son producidos por Dios y traen gloria y alabanza a su nombre. Si nosotros queremos ser una iglesia de la cual se pudiera decir que traemos gloria y alabanza a su nombre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Crecer en el conocimiento y el discernimiento. Tenemos que aprender a vivir sabiamente. No tenemos que estar luchando entre escoger lo bueno y lo malo. Tenemos que luchar entre escoger lo bueno y lo mejor. Y esto se va a reflejar finalmente en una vida marcada por la sinceridad, por la buena conciencia, por la justicia. Y vamos a reconocer que no es obra nuestra, sino que es simplemente la obra del Señor obrando en nosotros y va a llevar gloria y alabanza a nuestro Señor. Y ya para finalizar, quiero que hagamos la siguiente reflexión. Si el apóstol Pablo estuviera vivo y nos conociera y hubiera tenido una relación estrecha con la Iglesia Bautista Misionera La Farfana, ¿qué oraría por nosotros?
¿Sería una oración agradable de escuchar o algo doloroso? ¿Agradecería algo de nosotros? ¿Pediría que el Señor nos perfeccione o que saque cosas malas? Ahora, la iglesia se compone por cada uno de los que estamos acá presentes. Entonces hagámoslo más personal. Si el apóstol Pablo nos conociera a cada uno de nosotros y tuviera que orar por nosotros, ¿qué oraría? ¿Qué oraría por mí el apóstol Pablo? ¿Sería una oración agradable de escuchar o sería algo doloroso para mí? ¿Agradecería algo de mí? ¿Pediría que el Señor me perfeccione o que saque cosas malas? Si queremos ser una iglesia que traiga gloria y alabanza a su santo nombre, entonces primero nosotros, como sus hijos, como componentes del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, lo que debemos hacer